Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Uno escucha al todavía gobernador de Nueva York y no tiene la sensación de estar ante un machista arrepentido, ante un acosador avergonzado. ¿Qué va? Uno le escucha, atiende a sus argumentos y entiende que su explicación es la coartada clásica, la excusa de los machistas de toda la vida. Decía ayer Andrew Cuomo que en su mente nunca había sentido que cruzara ninguna línea. Lo mismo que otros han dicho antes. Decía que no se había dado cuenta de cómo se estaban redibujando esas fronteras, que hay cambios generacionales y culturales que no supo apreciar. Lo mismo que otros han explicado antes, ni siquiera en eso ha sido original. O dicho de otra forma, asegura Cuomo que él, como otros muchos, creía que antes las mujeres pues veían bien eso de abrazar o besar a quien no quiere ni tus abrazos ni tus besos, pero que cuando dejaron de sentirse cómodas, él no se enteró. Y no entendió ese cambio. Ese no me lo tengan en cuenta porque entonces era lo natural. Es la coartada autoexculpatoria clásica de los hombres. Y de los hombres con poder. La primera denuncia pública, la primera que se presentó contra él, se presentó en diciembre. Han pasado 8 meses. Ha tenido que mediar un durísimo informe de la Fiscalía para que Cuomo se marche como se marchan los machistas, justificándose e intentando diluir el peso del legítimo sentimiento de agresión de las mujeres en un supuesto contexto de permisividad a los abusos, porque era lo natural, era lo culturalmente aceptado. Cuomo se justifica, como se siguen justificando los machistas, porque lo suyo, lo de Cuomo, no es arqueología del acoso que va, es la crónica de un tiempo que se resiste a pasar página. El de los hombres con poder, el de los hombres que se creen poderosos por ser hombres, el de todas las mujeres agredidas por todos los que creen que un abrazo a quien no lo quiere, que un beso a quien no lo quiere, es lo natural. Las últimas horas nos han dejado otro crimen machista más. Esta vez ha ocurrido en Sevilla. La víctima ha sido asesinada a tiros por su marido, que después se ha suicidado. Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Buenos días. Los hechos han tenido lugar pasadas las 8:30 de la tarde en el domicilio del matrimonio en Sevilla capital, donde el hombre de 63 años presuntamente disparó con una escopeta de caza a su mujer y después se quitó la vida con el mismo arma. Los agentes, alertados por los vecinos, encontraron los 2 cuerpos sin vida en el interior de la vivienda. Hoy se va a practicar la autopsia a los cadáveres. El matrimonio tenía 2 hijos adultos y el hombre, transportista jubilado, nunca había protagonizado incidentes en el barrio. 8:03, pues nada, ya está aquí desde hoy, ya hasta el fin de semana vamos a vivir en un sofoco continuo. Hay muy pocos lugares, muy pocos, que se vayan a librar de esta primera ola de calor del verano que llega un 11 de agosto. Saludamos de nuevo a Jordi Carbo. Hola de nuevo, Jordi. Buenos días. El calor ya va a apretar hoy, bueno, de hecho ya está apretando esta mañana y va a ir en aumento conforme se acerque el fin de semana. Sí, hoy las mínimas ya han subido en gran parte del país, lo harán de manera más significativa las próximas noches, eso es lo que también va a dificultar el descanso. Muchísima atención, no dejamos de insistir, a las personas mayores por esa falta de descanso, por la gran cantidad de polvo en suspensión, concentración del aire muy elevada, contaminación en definitiva, y ese calor que a partir de hoy dará lugar a máximas alrededor de los 40 grados en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha e interior de Andalucía, también el Valle del Ebro. Y como decías, los próximos días irá más. El máximo lo esperamos entre el viernes y el domingo. El lunes empezarían a bajar, pero poco se notará. Decía antes que casi nadie se va a librar de esta ola de calor, pero sí hay algunas zonas en las que el termómetro se va a quedar, incluso, Jordi, algo lejos de esos 40 grados. Así es, hay una parte en concreto, el Cantábrico, que también puede alcanzar temperaturas muy altas de más de 40 grados, pero cuando tenemos vientos del sur, como no se van a presentar con esta situación, pues ahí, sobre todo en el litoral, ambiente incluso fresco, también en gran parte del Atlántico. En Canarias se va viendo ya que sí, el final de semana vendrá marcado por una aproximación de esta ola de calor. Gracias, Jordi, hasta luego. Adiós. Quiero que saludemos a Rubén del Campo, es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Señor del Campo, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, antes de poner en contexto, que es lo que queremos esta ola, simplemente por confirmar que sus pronósticos, los pronósticos de la EMET, también apuntan a que esta fase de calor extremo en algunos lugares se va a prolongar hasta el fin de semana.
Sí, está claro que ya esta ola de calor que comienza hoy, ya con esta madrugada que hemos tenido bastante cálida en muchos puntos, se prolongará de manera general hasta el domingo y posiblemente el lunes también siga haciendo mucho calor, sobre todo en el sur, ¿no? Ya el martes será una jornada calurosa, pero más normal, con un calor más soportable. Esta ola de calor llega el 11 de agosto. No sé si llega tarde, señor del Campo, si lo comparamos con otros veranos. Bueno, pues es verdad que en veranos anteriores hemos tenido olas de calor ya incluso en junio. Hay que recordar la de 2017, la de 2019, que fueron en junio. Fueron olas de calor además bastante intensas. Y en los meses de julio de los últimos años también hemos registrado olas de calor. Cabe recordar, por ejemplo, la del año 2017, en la que Córdoba llegó prácticamente a 47 grados, o el propio año pasado, que tuvimos un episodio también de prácticamente 10 días, desde finales de julio hasta comienzos de agosto. Así que este año llega tarde, pero llega con intensidad. Con intensidad. ¿Esta es la primera de este verano? Pues sí, es la primera de este verano, salvo que con análisis posteriores de datos ya más concretos podamos ver si ha habido alguna en julio. Pero realmente lo que ocurrió en el mes de julio es que tuvimos muchos episodios cortos, episodios de 2-3 días como mucho, interrumpidos por otros episodios frescos, ¿no? Ha sido un mes de julio en el que el calor intenso, por ejemplo, se llegó a 45 grados en Murcia el día 12, pues se veían interrumpidos por periodos fríos. El día 13 de julio, el día siguiente, en Burgos se bajaba hasta 4 grados. Eso ha sido un poco la tónica de este verano hasta este momento. Porque ¿cuántas olas de calor se suelen registrar en un año medio? Bueno, pues eso, fíjate que en los años 80, 90 y primera década de los 2000, en ese periodo de 30 años, teníamos habitualmente por década entre 10 y 12 olas de calor, es decir, alrededor de una por verano. Pero en la década pasada este número prácticamente se duplicó y en la década pasada tuvimos 24 olas de calor, es decir, más de 2 de media al año. O sea, que se ha notado un ascenso muy notable de horas de calor en los últimos años en nuestro país. Ajá, llevamos ya unas cuantas semanas de verano. ¿Cómo se están comportando las temperaturas? ¿Está siendo muy cálido, más que otros veranos, en la línea de lo esperado? Bueno, pues este verano, aunque quizás en algunos momentos está dando la sensación de ser un verano fresco, realmente está siendo normal, en el sentido de que el primer mes, junio, tuvo una temperatura un poquito por encima y julio un poquito por debajo. Y en realidad está justo en la temperatura media. Está siendo en ese sentido un verano normal. Lo que pasa que venimos de veranos, los últimos 4 o 5 años, en los que el mes de julio ha sido realmente muy caluroso y por eso esta sensación que tenemos de que este año sea un poquito más fresco. Pero realmente está dentro de un verano normal. No está siendo tampoco ni frío ni cálido. Bueno, queríamos poner en contexto esta ola de calor. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Gracias y buenos días. Esta ola de calor se extiende por el Mediterráneo, no solo afecta a España. Italia, por ejemplo, también ha activado la alerta en varias regiones del país. Roma, Joan Soles. Italia mantiene hoy miércoles el nivel 3, máxima alerta en 6 provincias y en las islas de Cerdeña y Sicilia. Protección Civil ha advertido de temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en 8 ciudades del sur, entre ellas Roma, y en cumbres superiores a 1.500 metros, con picos aislados de hasta 45 grados en Catania, Cagliari y Palermo. A ello se añade otra alerta roja por riesgo de incendios en el peor año desde el 2000. Aquel verano ardieron 70.000 hectáreas, hoy son ya más de 100.000. En unos 40 incendios este año, 70 en los últimos días y en cuya extinción están trabajando casi 3.000 bomberos. Las olas de calor son un factor de riesgo más para los incendios. Hasta el pasado 1 de agosto, el número de fuegos en España se situaba en la media de la última década, casi 5.500 incendios que han afectado más de 40.000 hectáreas. La superficie quemada también es un poco menor a la media de la última década. Lo que aumenta son, en todo caso, los grandes incendios, 13 en lo que llevamos de año frente a los 9 de media en los 10 años anteriores. Por cierto, en Argelia, decenas de soldados han muerto en los incendios que desde el lunes afectan Bayo, la zona norte. A la región de la Kabilia, una zona montañosa, unos 100 kilómetros al este de la capital argelina, donde estos días registran temperaturas de hasta 47 grados centígrados. Eso, sumado a los fuertes vientos y a la falta de agua, ha propiciado los incendios que arrasan centenares de hectáreas de monte. Allí en la Kabilia, los vecinos se afanan por apagar las llamas con cubos de agua y con ramas de árbol. Argelia carece de aviones cisterna en este momento, por lo que las labores de extinción están siendo muy complicadas en las 17 provincias del país, donde continúan activos un centenar de focos. El primer ministro argelino ha confirmado que están negociando con otros países la contratación de hidroaviones, al tiempo que ha agradecido toda la ayuda ciudadana. Al menos 17 civiles y 25 soldados han fallecido hasta ahora en esas labores de extinción. El gobierno argelino sospecha que algunos
algunos de los fuegos han podido ser intencionados y según varios medios locales ya hay algunas personas detenidas. Y mientras resoplamos, mientras damos vueltas en la cama sin poder dormir, mientras abrimos y cerramos el frigorífico buscando el trago frío, mientras intentamos soportar el calor, algunos, unos pocos, muy pocos, se enriquecen y especulan con el precio de la luz y especulan con el precio de los derechos de emisión en un sistema pues que se está demostrando perfecto, al menos en nuestro país, para el abuso. Hoy, tercer récord consecutivo en el precio de la luz en el mercado mayorista. Sira Valdés. La luz vuelve a encarecerse este miércoles un 1,9% más respecto a ayer, al situarse en los 113,99 euros el megavatio hora, lo que implica que en los 3 días que llevamos de semana se han registrado los 3 precios más altos de la energía en el mercado mayorista desde que hay registros. Un precio que además solo cae por debajo de los 100 euros el megavatio hora en una de las franjas horarias del día, que ha sido entre las 3 y las 4 de la madrugada, y que vuelve prácticamente a triplicar el del miércoles comparable del año pasado. Un incremento del precio que se notará en la factura de los usuarios con tarifa regulada, que están pagando hoy entre un mínimo de 15 céntimos a las 3 de la mañana y un máximo de 33,4 céntimos a las 9 de la noche. Bueno, ¿y qué hace o qué puede hacer el gobierno? De momento no hace más de lo que ya ha hecho hasta ahora, que, y ha quedado claro, ha servido relativamente poco o nada para frenar este proceso especulativo. El gobierno, al menos ayer, andaba despejando la pelota. Bueno, podríamos discutir si con habilidad o con menos habilidad. Ayer la ministra María Jesús Montero, por ejemplo, miraba al Partido Popular. El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por la Moncloa, sin duda, fue nefasto para la política. Le preguntaban por la luz, miraba al Partido Popular, miraba también a Bruselas. Le hemos pedido a Europa, y nos parece prioritario que esto se haga, revisar el funcionamiento del mercado eléctrico. Miraba al PP, miraba a Bruselas, en un momento en el que muchos ciudadanos miran hacia el Palacio de la Moncloa a la espera de alguna medida añadida o alternativa a las que ya se han tomado, porque la sospecha dice que podemos seguir sumando récords históricos del precio de la luz. El gobierno, la ministra Montero, hablaba de sospechas de distorsiones en el funcionamiento del mercado eléctrico. Hasta ahí quiso llegar ayer la ministra de Hacienda. El caso es que Europa no se da del todo por aludida. En Bruselas creen que si el gobierno quiere, el gobierno español, como otros gobiernos europeos, puede tomar medidas de forma autónoma para controlar la subida del precio de la energía. Bruselas, Griselda Pastor, buenos días. Hola, buenos días. Todos los elementos que ha nombrado el Gobierno para justificar esta alza de precios están también en el análisis que hace la Comisión, pero con una salvedad, y es que Bruselas mantiene que los gobiernos, y en este caso el español, tienen recursos legales suficientes para actuar, protegiendo a las poblaciones vulnerables y interviniendo para impedir esa alza de precios. Son 2 principios que, según la Comisión, deja la ley abiertos para que puedan usarlos los gobiernos, y en este caso al español Bruselas les recuerda que hay muchas inversiones que hay que hacer para corregir las carencias, que para eso está también el plan de recuperación y que hay aprobadas 2 partidas que juntas suman más de 7.000 millones.